Está todo listo, entonces pasamos a compartir el mensaje. Amén. Amén. Bueno, si lo tuviera que titular, pondría el título de este mensaje, solamente 2 semanas, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Habrán sentido ustedes como yo que hace poquito ya volvieron los días de frío, o por lo menos fresco, ¿no? Como que ya nos empezó a dejar el calorcito. Y eso es señal de que nuevamente el otoño está entre nosotros. Y no sé para usted, a mí se me pasó rápido. La verdad que el verano se me pasó rápido y además como familia estuvimos aislados desde el 28 de diciembre hasta el 10, 12, que uno de nuestros hijos se había contagiado. Así que yo ya de movida perdí 10 días de verano. Más corto todavía se me hizo. A lo mejor era porque también teníamos expectativas después de tanto tiempo encerrados, bailados y con restricciones, pero un verano que tuvimos que pasar también cuidando las medidas de distanciamiento, sin reunirnos prácticamente con amigos ni familia, no tuvimos reuniones tampoco en la iglesia, así que bueno, fue corto, como dijimos, bueno, pasó el verano y reflexionaba en eso y digo, ya también han comenzado algunas las clases que el año pasado no pudieron tener los chicos, algunos maestros ya volvieron al trabajo presencial y en 2 semanas, hermanos, ya estamos en la Pascua nuevamente. A mí, no sé, a usted, pero a mí me llegó como muy rápido, dije, ya vamos a estar en 2 semanas celebrando la Pascua. Para otros pudo haber sido el verano más largo también, ¿no? Muchos, sabemos, perdieron su trabajo, otros tuvieron que estar aislados, sin poder salir la mayoría del tiempo. O sea que esto es una cuestión muchas veces de percepción, otras veces de la ocupación o de lo que le toca hacer a cada uno. Pero la realidad es que el verano duró lo mismo que todos los años, ¿no? 12 semanas. Pero para muchos fue muy corto, para otros habrá sido muy largos. Y eso mismo me preguntaba, yo digo, bueno, y en este caso que están faltando 2 semanas para comenzar o para celebrar las Pascuas, ¿qué habrá pensado Jesús en esas 2 semanas previas, como hoy? Decir, bueno, en 2 semanas llega la Pascua. Y en 2 semanas él sabía que se iba a cumplir el tiempo, se iba a cumplir el propósito para el que él había venido, ¿no? Si a nosotros nos dijeran hoy, te quedan 2 semanas de vida, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Cuántas preguntas nos haríamos? ¿Cuántas cosas pendientes seguramente querríamos hacer? Y aprovechar el tiempo al máximo. Y lo mismo, para algunos serían 2 semanas muy cortas y para otros a lo mejor serían semanas eternas, ¿no? Pero el Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que tenía que afrontar. Así que Él tuvo una actitud muy diferente a lo mejor a la nuestra, pero no solo que era el Hijo de Dios, y podemos decir, bueno, Él ya lo sabía, estaba preparado, no. Recordemos también que Él se hizo hombre, se hizo carne para revelarnos al Padre. Y esto lo encontramos, si me quieren acompañar, hay un texto en el libro de Filipenses, esto está en el Nuevo Testamento, capítulo 2, vamos a leer del verso 5 al verso 8. Amén. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? O sea, sí, era y es el Hijo de Dios, pero en ese momento estaba siendo hombre y se habrá hecho las mismas preguntas que a lo mejor nos haríamos nosotros si solamente nos quedaran
estas 2 semanas. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo les decía que para mí pasó muy rápido y que ya en 2 semanas estaremos celebrando los cristianos y los judíos también la Pascua, ¿sí? Pero tenemos algunas diferencias, como también algunas coincidencias. Miren, ellos tienen un calendario diferente al nuestro, ¿sí? Ellos hoy están en el año 5781, pero la Pascua va a coincidir más o menos con la nuestra, porque ellos la van a celebrar a partir del sábado que viene, el sábado 27, y va a terminar el domingo 4 de abril, como terminamos nosotros también, ¿sí? Así que ahí hay una coincidencia. Y para ellos también es una celebración y una fiesta importante. Fíjense que Dios le habló a Moisés y a Aarón cuando se tenía que celebrar la primera Pascua. Esto lo encontramos en el libro de Éxodos, capítulo 12, versos 1 y 2. Yo lo voy a leer, tengo la Nueva Versión Internacional. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. No sé si acá lo dice, para ustedes será, había una traducción que dice, para ustedes será el mes más importante. Empezaban el año cuando empezaron la Pascua. A partir de ese día cambió y para ellos empezaba el año, el día más importante, el mes más importante, en la Pascua. Otra de las diferencias que tenemos en cuanto a la Pascua es el significado. Ellos, ¿qué conmemoran? Conmemoran, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el éxodo de Egipto, es decir, el día que pudieron salir de la tierra de Egipto donde estaban siendo esclavos. Nosotros, ¿qué conmemoramos? La resurrección del Señor. Amén. Su muerte y su resurrección, que es lo que nos da vida, nos garantiza la salvación y la redención del ser humano. Amén. El significado de la palabra Pascua se puede aplicar también para las dos, tanto para la judía como para la cristiana, según el sentido en que lo queramos aplicar. Básicamente la palabra Pascua significa saltar o saltear, pasar o pasar por alto. Y esto tiene que ver en la Pascua judía con aquella noche en que finalmente el faraón los dejó salir, después de haber soportado las 10 plagas y de venir la muerte sobre los primogénitos, cuando entonces el faraón los deja ir al pueblo judío, liderado por Moisés, hacia el desierto en busca de la tierra prometida. Y aquella noche sería una representación de la salvación que vendría luego a través del Mesías, a través de Jesús, el Cordero inmolado, como lo conocemos también. Como vimos hace poquito, Moisés y Aarón recibieron órdenes e instrucciones acerca de la Pascua y puntualmente qué tenían que hacer para no perder su vida, los primogénitos, ni del pueblo judío, ni de sus animales. Y esta orden fue la siguiente. Si me quieren acompañar, seguimos en Éxodo capítulo 12, verso 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí es cuando ellos van a comenzar a celebrar la Pascua, a comer el cordero a partir del día 14 del mes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y en el dintel
de las casas en que lo han de comer. En resumen, era pintar con sangre por fuera, y comer el cordero los hacía inmunes a la muerte que ocurriría en ese momento. Y aquí encontramos otra coincidencia con la Pascua cristiana. Si esto lo trasladamos al día de hoy, la sangre de Cristo nos cubre por fuera, ¿verdad? Nos protege, amén, nos limpia de nuestros pecados. Y si tenemos a Cristo en el corazón, le aceptamos como nuestro Señor, es decir, que tenemos al Cordero por dentro, ¿sí? La sangre por fuera, el Cordero por dentro. Entonces no moriremos eternamente, sino que seremos salvos. Amén. Y esto fue un misterio, una revelación, un secreto. Nosotros hoy lo podemos ver. No sé si en ese momento lo habrán podido ver, pero Dios les estaba mostrando cuál iba a ser el camino de la salvación, ¿sí? La sangre por fuera y el cordero por dentro. Ese sacrificio de un cordero, como les enseñó, sin manchas. Tenía que ser un cordero perfecto, como fue el Señor Jesús mientras estuvo entre nosotros. Amén. La palabra Pascua, como les decía, también se puede relacionar con pasar, por ejemplo, de un lado al otro. En este caso, para los judíos, pasaron el Mar Rojo, pasaron del continente de África al continente de Asia. Y para nosotros, ¿cómo podemos aplicar la palabra pasar? Bueno, en este caso, Jesús pasa de la muerte a la resurrección y nosotros pasamos de la muerte a la vida. Amén. Y allí en la cruz, donde murió Jesús, entonces se consumó el plan de salvación para la humanidad, con un sacrificio perfecto, como ese cordero que les mencionaba, sin mancha, sin pecado, y realizado una vez y para siempre. Amén. Otra coincidencia, la Pascua habla de victoria y de liberación. En el caso de los judíos, pudieron vencer sobre el faraón y el pueblo egipcio que los tenía esclavizados y los maltrataba, y de liberación, porque pudieron ser libres, salir al desierto e ir en busca de la tierra prometida. Nosotros, ¿qué celebramos? Bueno, la victoria sobre la muerte y la liberación del pecado. Amén. Así que, hermanos, hoy contamos con todo esto revelado, escrito en la palabra. Sabemos quién es el autor y consumador de la fe, en quién la debemos depositar, y que muchas de las profecías que vemos aquí ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y algunas más se están por cumplir y fueron ya hechas hace cientos y miles de años atrás. Y hay un final anunciado, lo sabemos, y lo bueno es que sabemos que vamos a vencer. Las luchas van a estar, pero sabemos que somos vencedores en Cristo. Amén. Pero ese día todavía no sabemos ni sabremos cuándo será. Así como dice Mateo, capítulo 24, verso 36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso les estaba diciendo el Señor Jesús cuando le preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a venir el fin? Por lo tanto, no se deje engañar ni intimidar por fechas que muchas veces se proponen, por falsos profetas o a veces personas que sin conocimiento se animan a tirar una fecha de cuándo llegará el fin. Durante este tiempo de aislamiento y distanciamiento, que por cierto les digo, encontré un detalle, o lo escuché mejor dicho, ya Dios esto lo había creado hace muchos años atrás. Esto del distanciamiento y el aislamiento no es nuevo. ¿Quiere buscarlo? Busque en el libro de Levítico, capítulo 13. Bueno, ahí Dios le da instrucciones a Moisés y a Aarón sobre cómo tratar a los leprosos. Y son asombrosas las coincidencias, pero se tenían que lavar, se tenían que distanciar, se tenían que aislar hasta que se curaran, y el sacerdote los revisaba y les decía si les daban el alta o no para volver. Así que esto del distanciamiento y el aislamiento para nosotros es nuevo, pero en la Biblia ya estaba escrito hace tiempo. Les decía entonces que durante este tiempo que vimos por primera vez
Y así como pasó cuando hubo guerras, catástrofes, escuchamos muchos predicadores y estudios acerca de lo que habría de venir y las señales de los últimos tiempos. Como dice en Mateo, si me quieren acompañar, capítulo 24, del 3 al 8, y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando del Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos escuchando eso todo el tiempo, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, hay pestes, sí. Habrá hambre, también hay hambre, y terremotos. Hace un día hubo otro terremoto, y seguirá habiendo, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y está bien, y no tengo nada en contra de esto, y de profundizar y estudiar sobre los tiempos que han de venir, sobre las profecías, pero no podemos quedarnos simplemente en eso, porque básicamente las señales dice que son para quienes, para los que aún no creyeron, ¿sí? Nosotros creo que ya no necesitamos más señales, sabemos la obra que hizo el Señor en la cruz por nosotros y nos tenemos que enfocar, me parece, un poco más en el capítulo que sigue, que es el capítulo 25 de Mateo también. Les invito a que me acompañen, verso 31 en adelante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Así que creo que esa es la tarea y en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? Para que cuando el Señor venga nos encuentre aprobados, como dice en parte de su palabra, siendo obreros aprobados, no pensando en las señales, lo que va a venir, lo bueno, lo malo, sino como hizo el Señor hasta el último de sus días, llevando las buenas nuevas, ¿sí? Y compartiendo con los necesitados. Pero bueno, esto fue, digamos que la introducción del mensaje, no era exactamente lo que les iba a hablar, pero sí, esto quería mencionarles hoy solamente 3 cosas, podrían ser muchas más, pero será material para otro mensaje o luego lo busca usted en su casa, puede seguir leyendo los capítulos 23, 24 y 25 de Mateo, que hablan de esto, ¿no? De las señales, de el regreso del Señor y de lo que tenemos que hacer mientras tanto. Pero veamos 3 cosas que el Señor Jesús sabía que iban a pasar antes de la Pascua, antes de que muriera, ¿sí? Vamos con la primera. Jesús sabía que iba a morir y resucitar al tercer día para que se cumpliese la palabra de Dios, y se los anunció varias veces
A lo largo de las Escrituras lo podemos encontrar, como por ejemplo en Lucas capítulo 18, verso 31, donde tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Sí? Más de una vez les dijo: va a pasar esto, yo voy a morir, voy a resucitar, un día vendré, pero parece que a pesar de que lo dijo varias veces, les costó a muchos creerlos. Y nosotros como seres humanos, creo que casi nunca, casi nadie, está preparado para eso, ¿no? Para el día que sabemos que hemos de morir. Pero a diferencia de Jesús, no sabemos exactamente cuándo, ¿no? Alguna rara excepción puede haber, pero yo encontré una en la Biblia, a lo mejor usted la recuerda y si no, igual es interesante. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, esto está en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Fíjese, bueno, el Señor sabía que iba a morir. Y aquí dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa. Y esto tiene también una connotación espiritual, ¿no? Como diciéndole, poner en orden tus cosas, como dijo Sarita recién. Si nos quedan 2 semanas, ponernos a cuenta. Bien, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, habla de Ezequías, y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo no sé si lloró tanto porque tenía mucho para ordenar en la casa. Yo creo que lloraría también si me dicen: tenés que ordenar la casa antes que vengan, tenés 2 semanas. La cuestión que lloró, dice, y lloró mucho. O era porque quería seguir viviendo, no se quería ir. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Parece que tenía mucho para ordenar, ¿no? Porque le dio 15 años para ordenar. Como lo que necesitamos nosotros, me parece, más o menos. ¿Sí? Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y efectivamente el rey Ezequías vivió 15 años más. Amén. Pero bueno, tal vez ese no sea nuestro caso. Yo no lo he escuchado muchas veces. Pero bueno, al igual que el Señor, entonces deberíamos seguir compartiendo, llevando las buenas nuevas hasta el último de nuestros días, estando ahí al lado del necesitado y sin dejar de adorarle a Él. Amén. Hasta que Él venga o hasta que nos llame a su presencia. ¿Sí? Vamos al punto número 2. Algo que Jesús también sabía que iba a ocurrir. Era que alguien cercano, un amigo suyo, alguien que compartía tiempo con Él, lo iba a traicionar. Pero aún así, ¿qué hizo? Hasta el último minuto, ¿sí? Le dio la oportunidad de arrepentirse, aunque Judas no lo hizo, ¿sí? Por cierto, podemos decir que Pedro también, de alguna manera, la traicionó. Ustedes recuerdan que Pedro lo negó 3 veces. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, Judas creo que lo que sintió fue remordimiento. Lo primero que hizo, cuando se dio cuenta que había entregado al Señor, fue a devolver las monedas. Dijo: no, me equivoqué, te devuelvo el dinero, no era él. Y ya cuando fuera tarde, los sacerdotes no le aceptaron el dinero,
no hubo marcha atrás y sabemos cuál fue la decisión, lamentablemente, que él tomó, ¿sí? No se arrepintió, sino que tuvo remordimiento, se ve que no pudo con eso y terminó quitándose la vida. A diferencia de Pedro, Pedro dice que lloró amargamente. O sea, podemos ver que en Pedro, en su corazón, seguramente estaba arrepentido de lo que había hecho y después él volvió a Jesús, ¿sí? Y estuvo con él y después fue un pilar de la iglesia. O sea que, viendo esta situación, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar como la de Pedro o como si supiéramos que nos van a traicionar? Bueno, en el primer caso, arrepentirnos, como dice en Primera de Juan, yo se los leo, lo tengo aquí escrito, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Sabemos que tenemos ese socorro, ese auxilio. Tenemos la posibilidad de arrepentirnos y el Señor ciertamente nos perdonará. Amén. Y lo otro, si hemos sido traicionados o nos quieren hacer algún daño, bueno, así como hizo Jesús, también darle la oportunidad para que se arrepienta, ¿sí? Y perdonarlo. Amén. O sea, hacemos la obra completa, le damos la oportunidad y lo perdonamos. Amén. Y ahora sí, como verán, no me voy a extender mucho más. Vamos a pasar al punto número 3. Mientras les pido a los músicos, cantores, si me quieren acompañar, así cantamos ya una última canción para despedirnos. Jesús sabía que por medio de su sacrificio único y perfecto, muchos creerían y serían salvos, ¿sí? Dice que Jesús, siendo castigado, siendo condenado, todo lo que le hicieron injustamente, él igual fue obediente y obediente hasta la muerte. Dice que él iba hacia la cruz, pero veía el gozo de la salvación. Él veía que con la obra que estaba haciendo, la humanidad sería redimida. Y eso fue lo que a él lo mantuvo enfocado, eso fue lo que a él le permitió avanzar, a pesar de todo lo malo que sabía que iba a tener que soportar, ¿sí? Así que tenemos un ejemplo ahí también. Y se aplica aquí el pasaje tan conocido por la mayoría de todos nosotros. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Recuerdan que esa serpiente, el pueblo la miraba y era sanado, era una señal. Bueno, asimismo el Señor fue puesto en la cruz para que lo veamos ahí, no ya crucificado, sabemos que bajó, resucitó, pero que no olvidemos la señal de la cruz, donde obtuvimos la redención, el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestras enfermedades y tantos otros beneficios. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso mismo tenemos que saber, hermanos, creerlo y compartirlo con quienes todavía no lo saben, no lo han escuchado. Amén. Y Jesús pagó un precio muy alto, pagó con su propia vida por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y por los que no estamos. Lo hizo por toda la humanidad, sin acepción de personas, ¿sí? Lo hizo por todos. Como vimos en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Y como dice esta canción que todos conocemos, los invito a cantar ahí donde están, si quieren ponerse de pie, ya vamos a ir terminando. Dice: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Amén.